Estimados amigos de Un Alma para el Mundo, habré visto de que he faltado a esta cita durante 2 semanas más o menos. No es por nada, sino simplemente porque tenía otros quehaceres, un acontecimiento que atender, y entonces no encontraba yo la paz y la tranquilidad necesarias para comentaros y exponeros el evangelio correspondiente. Estamos en la Cuaresma. La Cuaresma está ya avanzada. Vamos a entrar en la tercera semana. La Cuaresma es un tiempo magnífico. Muchos, no sabría decir el número, pero muchísimos no se enteran de la Cuaresma. No supone nada para ellos. Y claro, pues pasa el tiempo, pasan los días, la Cuaresma va avanzando y nos lleva de la mano a la Semana Santa. Y la Semana Santa es la gran semana del cristianismo. Pero pasa lo mismo, que todo aquel que no se ha preparado, pues no se entera. Se queda en las procesiones. Es decir, que para un gran número de gente, Semana Santa es igual a ver pasar los tronos, los pasos, por delante de mí, por mi calle o por aquel lugar, pero sin ningún compromiso. Simplemente admiran la talla de la imagen correspondiente. Incluso algunos se emocionan a ver su Virgen o el Señor, pero no hay un diálogo, no hay una oración y por tanto no hay ningún compromiso. Pasa un paso, un trono, después pasará otro y mientras tanto pues estamos un poquito divertidos con los nazarenos, con los músicos, etc. Es decir que para muchos la Semana Santa es sencillamente semana de, no digo yo de diversión, pero sí de entretenimiento. Nos entretienen los pasos, las imágenes, y no vamos a ver detrás de ella lo que representan. Bueno, yo voy a comentar algunos de los pasajes bíblicos de estos días. Dice el Señor, una vez entró en el templo de Jerusalén y echó a todos aquellos que estaban vendiendo cosas. Es decir, que habían tomado el templo sagrado por un lugar para vender, como si fuera un mercado. Y claro, a Jesús le dolió mucho ver la casa de su padre convertida en mercado, en casa de contratación, en casa de negocios. Eso no lo podía él admitir. Entonces hizo un látigo, no para hacer daño a nadie, sino simplemente para llamar la atención y que vieran que aquello no podía seguir así. Y empezó a tirar las mesas de los cambistas, la jaula de los animales, etcétera, etcétera. No convirtáis la casa de mi padre en casa de comercio, en casa de negocios. Esto me hace a mí pensar que muchas veces sin querer nosotros convertimos el templo
la iglesia, la parroquia, la capilla, la convertimos, no digo yo, en lugar de venta, compra-venta, pero sí en un poco de entretenimiento. Uno va a misa, se sienta en el banco esperando que empiece la misa. Algunos rezan, otros sacan el móvil y empiezan a entretenerse en los distintos programas del móvil, como si el Señor no fuera con nosotros. Entonces, aquí vamos a la misa, vamos a ver una función, vamos a pedir a Dios ayuda, vamos a la misa a estar junto a Jesús, no lo sé, cada uno que se examine y lo experimente. Si vas a misa solamente por cumplir, te has quedado en el principio, es decir, te has quedado como en la puerta, no has entrado. Estás allí pero no has entrado en lo que es la misa. Bueno, y el Señor nos da una serie de consejos. Orad con confianza. Hay que orar, vamos a la casa de Dios a orar, pero hay que orar con confianza, sabiendo que el Señor nos escucha, sabiendo que Jesús quiere oír de nuestros labios aquello que nos interesa santamente. Él ya nos enseñó una oración magnífica, como es el Padre Nuestro. Bueno, pues eso es un ejemplo de oración que a Dios le agrada y que Dios escucha. Orad con confianza, pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Pues quien quiera que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, al que llama se le abre. Aquí tenemos que son muy bonitas estas palabras. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Tenemos que ir a la iglesia, a la parroquia, a la capilla, a donde vayamos, a llamar, para que se nos abra la puerta de Dios. Pues quien quiera que pide, recibe. Pregúntate, ¿pido yo al Señor cosas? ¿Y qué cosas le pido? Las de siempre. La salud de los míos. La salud de los demás. Pido por aquel problema que tengo en casa, etcétera. ¿Qué pides? Yo te recomendaría que te sientes un rato antes de ir a misa y escribas qué cosas voy a pedir al Señor, de qué cosas le voy a hablar al Señor, y lo escribas y lo tengas allí presente y lo mires y verás cómo te distraes menos. Bueno, orad con confianza. No os contentéis con fórmulas. Hay oraciones que son fórmulas ya hechas, muchas de ellas magníficas, pero nos pueden privar de nuestra propia oración, de nuestra propia conversación con el Señor. Entonces, pues ya no estamos orando de verdad, estamos hablando mecánicamente de aquello que me importa o nos distraemos. No parloteéis mucho, no hablad demasiado, porque pensamos que por mucho hablar se nos va a escuchar. El Señor sabe lo que necesitamos. Lo que quiere es que lo sepamos nosotros, que sepamos nosotros lo que realmente necesitamos. Y el Señor apoyará, si es conveniente,
apoyará ese deseo, ese propósito, etc. Cuando oréis, no parloteréis mucho, como hacen los paganos, que se imaginan que así se hará mejor escuchar. No hagáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Hay que decirle, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes cuál es mi problema. Tú sabes qué me hace falta. Pues sencillamente te lo expongo aquí para que tú veas que a mí también me interesa eso y que me ayudes. No olvidéis a vuestros enemigos. Es fácil orar por la familia, por los amigos, tal vez por los vecinos, pero ¿y por los enemigos? ¿Tienes enemigos? ¿Hay alguien que no te cae bien? ¿Alguien que te ha ofendido? No lo sé, pero piensa, si lo hay que rezar también por él. Orad por los que os persiguen a fin de mostraros como hijos de vuestro Padre del cielo. Y orar con humildad. Tú cuando quieras rezar, entra en tu habitación más retirada, cierra la puerta y allí ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te lo concederá. Bien, orar con humildad. Entonces refiere el Señor, cuando estamos en casa, pues bueno, vete un momento a una habitación que esté más reservada y habla con Dios. En la iglesia somos muchos, pero bueno, te puedes recoger y la vista, el oído, la curiosidad. Entonces, hablar con Dios de aquello que te preocupa. Ya hemos dicho antes que es bueno llevar una lista de cosas. A lo mejor las puedes apuntar en el mismo móvil. Bueno, pues si te vale. Y llévala, abre y Señor, ya sabes lo que yo necesito. Aquí te lo expongo para que tú veas que también me interesa a mí. Con humildad, en unión conmigo, dice el Señor, en unión con Dios, Señor, me uno a ti para pedirte por lo que tú pides y para expresarte mis deseos. Si vosotros moráis en mí y mis palabras moran en vosotros, pedid lo que queráis, que lo conseguiréis. Orad con Jesús. Hablar con Dios. Y decir, Señor, te pido lo que tú quieres de mí. Te pido que me ayudes, pero lo que tú quieras. Haz tu voluntad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y orar con constancia, no cansarnos de orar, no cansarnos de hablar con Dios. Si nos cansamos, quiere decir que no nos interesa mucho, que no tenemos necesidades, porque nos cansamos de pedir. Pide al Señor, velad, pues, en todo tiempo y orad, para que podáis evitar todo esto que ha de venir y comparecer ante el Hijo del Hombre. Orad siempre, en todo tiempo, y ahora en Cuaresma mucho más. Estamos viendo cómo la Iglesia es lugar de oración. La Santa Misa es ocasión para orar. Escucha el Evangelio, escucha la homilía, escucha, pues eso, el clamor del mundo. Está pidiendo ayuda. Los que están en guerra, las familias rotas, los jóvenes perdidos, pide mucho por ellos. Hay mucho que pedir, hay mucho que pedir. Por lo menos tú pídelo y déjalo en manos del Señor. Y di, Señor,
en tus manos pongo y coloco todo esto que me preocupa a mí y sé que te preocupa a ti. Bueno, pues esto es un punto importante de la Cuaresma y vamos a procurar, si os parece bien, cada 2 o 3 días hablar sobre este tema, con el fin de que podamos llegar a la Semana Santa debidamente preparados, para que la Semana Santa sea santa, Semana Santa. Para eso hay que ir caminando santamente. Bien, que el Señor os ayude, que pongáis mucho interés, que pongamos todos mucho interés y recordemos aquello de Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Bueno, pues hasta el próximo encuentro que tengamos, que espero que sea en breve tiempo, con el fin de ayudaros en la oración, ayudaros en la meditación. El Señor os dé su gracia y os dé su paz. Y terminamos con una oración bonita, interesante, que está por detrás de una estampa de la Virgen que ha sido pintada por un amigo, compañero sacerdote, que se llama Leandro Fernández. Esta es la imagen, muy bonita. Dice así: Madre, en mis dificultades ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. Con un corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Virgen María, no permitas mi error y que pierda la gracia de tu Hijo. Nos ponemos en manos de la Virgen y hasta la próxima ocasión. Adiós.